¿Qué les iba a decir? Permítanme. Ah, sí, bueno. Entonces, pues qué bueno que alcanzaron a terminar, o avanzar, o no sé, ¿no? Si mandaron el mismo que habían mandado el otro día, pues igual está bien, no hay problema. Les reviso ese. Este, y Profe, yo no hice pues, la tarea. ¿Se la puedo enviar? Me quedé dormido. hijo, eso. Híjole. No lo Es que la acabo hiciste. de ver. Amigo, tienes que mimir más Yo en la tampoco hice mañana. tarea porque no me alcanzó el tiempo. Hijo, eso. Profe, la tarea era la tarea Híjole. 12, que no, porque le puso tarea 11, por Para cierto. investigar, Ah, ¿no? perdón. A lo mejor me equivoqué en el número, perdón. Sí, sí, Lo, pero lo cambio, sí. sí. A mí se me olvidó que había tarea, me acaban de recordar. Bueno, Ay, Soy el único pues que hizo tarea aquí. así no, como dejé yo la también la tarea hice. y así como el otro día, quiero que busquen antes de yo empezar con mi habladero, voy a Discurso. decir, no, no, sí, con mi discurso, 2 horas ahí, ¿no? Un rato. Necesito que lean ustedes, traten de entenderlo. Chequen el documento, lo que les dejé, es que lo voy a poner aquí, ¿no? También. Este, Chéquenlo para que ahorita que ya empiece a hablar y empiece a dar una explicación, ya traigan un poco de noción, ¿no? De qué rayos está hablando el profe, no sé. Ayer Más me, que es algo que sí, probablemente voy a tocar algunos conceptos que no han visto, ¿no? Que no como cuando llegamos en base de datos 2 pues ya traen un poco de antecedente de la uno, ya si les digo tabla, ya más o menos se acuerdan, una relación así más o menos. sí, Pero con esto, como si cambia un poco, cambia todo casi. no todo, no todo, hay conceptos que se van a mantener. Sí, lo que Eh, yo veía de Mongo, porque estaba viendo, es que pues es no relacional, o sea que eh, pues no es SQL. ujú. Por lo tanto, una de las ventajas decían que podías hacer algunos comandos más fácil, no sé, creo que era eliminar y todo eso es mucho más fácil que en SQL. No Pues estoy muy seguro de eso. Sí, tiene, no le por queda. eso, sí, miren, tiene sus, ahí ahorita de hecho ahorita traigo una tabla ahí medio extensa donde hablo, ¿no? De pros de uno, pros del otro, cons de uno, contras de uno, contras del otro, ¿no? Que igual les voy diciendo, ninguno es mejor que el otro, ¿no? No, Tampoco no, no. vamos a casarnos con esa idea, pues. Según yo, el Mongo es mejor para base de datos, para, no sé, celulares, aplicaciones móviles, según yo. Para respuestas cortas. A fin de- Es el tipo de negocio o del tipo de información que estés guardando más que nada, pues. Es lo que te va a dictar si usas o no Mongo. De hecho, también por ahí les digo que cuándo se recomienda usar y cuándo, pues, ¿no? Pues chequen por aquí están, ¿no? Están viendo ahí la pantalla, por favor, en 10 minutitos, chequen, ¿no? Que son las bases de datos no SQL. Algunas diferencias, ¿no? Que vean ahí, probablemente donde vean base de datos no SQL, ahí también van a estar haciendo la comparación, porque es lo más común, ¿no? Que alguien primero entre a base de datos por SQL y luego ya brinque a las no SQL, ¿no? Yo creo que es el camino más común que se van a encontrar. De hecho, ustedes pues prácticamente vienen de eso mismo. Ustedes ya de alguna manera han tenido más contacto con las primeras, con las SQL, y ahora va a tocar cambiarnos, ¿no? Brincar para allá, a ver qué podemos hacer. Al final las dos, eso sí, son bases de datos, ¿no? Tampoco es, la idea de la base de datos, acuérdense, es guardar información, que esté bien segura Consultarlo. ahí, que sea confiable, que puedas consultarla, que puedas insertar, editar. Eso lo pueden hacer cualquiera, ¿no? Entonces, no deja de ser una base de datos, nomás que tiene pues, sus curiosidades, ¿no? Ok. Voy a poner el timer, pues. Vámonos, compa, mis vecinos están tomando. What? Quiero ir. Están tomando los vecinos. ¿Y la cuarentena? Profe, A este compa le ha roto todo el año, todo el... Con sana distancia están tomando. No, no, no crea. Hacen fiesta casi todos los días. A ver, mande, ¿quién me habla? ¿Alonso? ¿Quién era? sí, profe, ¿Qué onda? ya decía que, que sí puedo entregar la tarea. O sea, que valga menos, no sé, pero Sí, sí. Sí, mándamela por mensaje directo. todo bien. ¿Sí? ¿Y cómo se envía eso, profe, el mensaje directo? ¿Mm?
Hay Un un apartado ahí comentario, de no sé. mensajes. Y ahí- ¿Nunca lo has visto? Edmo tiene un apartado para mensajes privados y ahí le Ujú. puedes mandar. Ándale. Ah, Es- no, sí, pero pues nunca supe. Ah, veía que me llegaban mensajes y no sabía responder. No sabía cómo mandar yo sin que la otra persona me mandara. Ahí mándame un punto, profe, no sea malo, mándame un punto y ahí le contesto. ¿Qué? ¿Que te mando un puto? A Carnal. ver, espérame, pues. Que le abra un chat nada más. Sí, acá está mensajes, mira. ¿Y si lo ponemos de comentario en la tarea? Pues también. Alonso, ¿cuál es? ¿Cómo estás registrado? ¿Si estás como Alonso? Sí, ahí estoy. Este. Sí, profe. Ok. Añadir comentario. Está, profe. Gracias. ¿Lo quería en PDF o se puede normal? Mucho Ande. break para mí. PDF, preferentemente PDF para que no se muevan los formatos. Ah, chale, yo lo mandé en Word. Pues, si no usaste ninguna fuente rara, nada, pues no. Todo bien. Yo lo mandé en Excel. En Excel. Carnal, ¿qué? Neta. No, es que no lo Ah, enviaba. En Laravel. bien No, troll. ¿cómo se llamaba? Se me olvidó el nombre. ¿Cómo se llamaba el editor de texto que usaba etiquetas? No sé. XML. No, es que hay un editor de texto de uso científico, pero se me olvidó el Ajá. nombre. Muy Ah, Hombre, yo era pobre en ese entonces, bueno, no te sabré decir. no se los vengo manejando, perdón. No. Puro paint. En el Word balazo ahí lo pueden hacer y lo exportan a PDF. Yo así le hago, ¿no? Lo exporto a PDF y ya. Y antes las mandaba en Word también, pero a veces me decían, no, que me llevó todo chueco y no. Bueno, pues ya, PDF. Se pierde el formato. Sí, Ya pues se me olvidó el nombre, la verdad. vamos a, pues, ahora ya sabemos de su existencia, quién sabe cómo se llame. Sí, tendremos la duda existencial ahora. Qué difícil fue decirnos adiós. Qué buen rolón que me vecino, ¿sí? ¿Hacemos karaoke? Integrado, ¿eh? ¿En qué otra Sí, materia tienen karaoke integrado? No, de nada, gente, de nada. mucho texto. A los vecinos que hacían fiestas aquí, ya le cayeron los arrendadores y todo, y ya no están aquí, qué bueno. Ah, Les voy a contar una bonita anécdota de mis vecinos con una peda. Una vez se pusieron tan mal que alguien se subió al techo y no se podía bajar y me subieron por él. La que andaba como un gato. Los gatos hacen lo mismo. Se suben a No los árboles, no se manches. pueden bajar. Mi Neta, vecino, no sé ni cómo se subió, pero me pidieron ayuda para bajarlo. mi vecino toca la batería a las 10 de la noche o a las 7 de la mañana, Para no molestar, ¿verdad? para no molestar. Así es. O sea, yo creo que se levanta y dice, tengo que ir a tocar la batería. Y son las 7 de la mañana o 6:30 de la mañana o las 10 de la noche. Y es como, dude, tengo que trabajar mañana. ¿Y tú a qué horas duermes, cabrón? Yo, pues cuando tengo que trabajar, o sea, No, de lunes a digo, jueves, tu yo me meto temprano. vecino, digo. No, pues no sé a qué hora trabaja el güey. Si se pone échale, a oye, platicar en échale a la la noche, patrulla ahí ¿no? por disturbio, dile violencia familiar, algo así. Oí gritos raros, sí. Soy en golpes, Sí. A mí una vez me echó la policía porque creyeron que estaban matando a alguien, pero era yo con mi gritadera a las 3 de la mañana. jugando. Sí, no me di cuenta de la hora. Había empezado, dije, a las 8 voy a jugar unas 2 partidas. Cuando menos me di cuenta eran las 6 de la mañana y yo, no mames. Me ha pasado. Pero Que de pues, repente no me llegan a mi cuarto y, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y yo, ¿qué? ¿A quién mataste? Y yo, No, a mí se me quedan viendo porque cuando juego, se escuchan los botones, se escuchan así. El teclado. Ah, mm, ok.
Clásico también. Una balacera. Así, Tiene Parkinson, dicen, ¿no? Te queda ergonómico. me escuchan así. Y me dicen que si estoy enojado, que si quiero algo, y se me acercan y platican van a- conmigo, pero No así se van a suena. entender la mala sensación de delay con el teclado cuando no hace lo que quiere. Cuando el ping está bajo. O está alto el ping, perdón. Sí, man. No, y pues, Tú sabes que lo mataste, pero no te respondió. no. Una Ya pelea de dice, ping y perdiste. y es a propósito, y Ah, no. está bien zarra eso. Ah, sí. Es lo peor. Hace unos días estaba rankeando, según yo quería llegar al top 10. No me agarró no, se me desconectó el ping y la gritadera de súper tilteado, enojado de que no mames, pinche Netflix. Mm. Oye, yo me rendí en ese sentido, ya dejé de jugar por el momento, porque se va la conexión cada 10 minutos. Y tú dijeras es el internet, ¿no? Pero también es el juego, porque estás jugando, pierdes puntos y te quitan el doble por salirte. Mamá. Oh, Mm. Yo esto ¿qué sí, juego? ¿Qué juegas, Ganas. Fortnite? No, yo juego Street Fighter, profe. Ah, Y ganas, no sé, ganas 50, ahí el pan de todos los días, el pan de cada día, y te desconectas, y lo peor del caso que vas ganando o vas perdiendo, no sé, no discrimina y te quitan el doble, pero del doble de lo que quiere, ¿no? Porque cuando te desconectas te quitan 100 y te quita el doble de la desconexión y te quitan 200. a la torre. Entonces para ganar tienes que, para que salga rentable, tienes que ganar como 8 para recuperarlos. Ujú. no, man. Yo esta no me quedé tan jodido. Mi internet es de 250 megas de bajada, pero esa vez no me acuerdo por qué me desconectó, pero pues me tilteé porque estaba en el puesto 40 del mundo y me bajaron al 62. Chingazo. Yo ahorita no he querido jugar porque ya estoy enojado. ¿Qué juegas? ¿LOL? ¿Tú juegas? Sí. No, bueno, sí juego LOL, pero en ese juego no paso de diamante, me da huevo jugar más. Ah, Se llama Shadow Arena. Es un tipo MMORPG combinado con un Battle Royale. ok. No sé si conozco Black Desert Online, de pura casualidad. No. Yo sí, profe. Sí. Pues justamente ¿cómo se llama? Battle Royale de ese juego. Ah, Yo ok. nunca supe jugar, pero ahí estoy. Sí lo ubica. No, está bien raro. La neta, se te acalambran los dedos de jugar esa madre. Yo juego Dark Souls. Uy, juegazo. Algo bien. Eso sí. Sí. Se me acalambraron los dedos, pero cuando quería aprender a jugar StarCraft, Mm, porque La mis primos X. juegan. sí. ¿Todavía Son juegan del ahorita? del año 1, sí, hombre, y tienen Órale. toda su vida jugando. Hay una comunidad. De hecho, sí. Y vi a 400. sí, hay una comunidad bien grande. Y luego vi un mexicano que participa profesionalmente y vi sus dedos y ya no lo quise jugar. Artritis. 400 Ks por minuto, digo, si no estás manqueando en esta. Sí, man. Sí, porque usaba unos monos que dije, esta cosa no tendrá límite porque pones algo y en vez de quedarse construyendo, nada más lo pones y se hace solo, entonces tú puedes andar con muchos monos así, pum. Lo que pasa es que te llevan haciendo puro acceso directo. La cuenta ponen botón de construir exactamente la unidad que quieres acá, o construir muchas unidades de algo y nomás técnicamente están escribiendo. Por Sí, eso man. digo, tienes que tener un radio como de 200 strokes por minuto para decir que está yendo a buena velocidad. Si no, te puede superar el coreano de turno. El Sí, pero coreano. no, dije no. Siempre hay un asiático mejor, ni modo. Y Sí. sí, una vez Pero no suene quisimos racista, jugar. gente. Si alguien ve el video, no lo agarre fuera. Cuando Sí, abres man. los ojos, Si lo ve alguien, algún maestro que me esté revisando, era... Es broma, es Es cura. pura cura. Una No vez es broma, pero, intentamos, o sea, no lo hago, no digo lo del racista de manera ofensiva. Ay, oye, es el ingeniero, profe, feliz día. Es cierto. feliz día, profe. Feliz día, Feliz día profe. del ingeniero. una vez Acabo de enterar, intentamos profe, pero jugarle feliz día. Pues ya entre... ustedes también van a hacer, ya. No creo. Ojalá, Óseme. ojalá Me pronto. rendí en esta vida en esta vida de la escuela. Ok. A ver, ya investigaron, ya, para empezar. Ya Sí, investigué. sí, ya. Ya son unos cracks. Yo hice la tarea. Pues Son unos sí. cracks. Ya, tírelo. Hacer la tarea no es lo máximo.
Bueno, ok. Entonces, vamos a platicar hoy, casi les voy a decir lo que han aprendido. No les digo que lo borren, que no sirve, no. Déjenlo como en stand-by. Sigan por ese camino, sigan aprendiendo. Base de datos SQL, porque casi seguro les digo que les va a tocar trabajar en algún momento con alguna base de datos. Así, con algún mapeo, hacer alguna consulta, ¿no? Eso es muy de seguro. Y ahora vamos a ver bases de datos no SQL. Y un tipo de base de datos no SQL con la que vamos a trabajar nosotros es MongoDB. ¿Sí? Siempre me preguntan, profe, pero ¿por qué vemos bases de datos no SQL? ¿Por qué vemos Mongo ahora si antes no lo veían? Y yo, pues sí, antes, para empezar, hace no muchos años no existía, ¿no? Tampoco. Y con el cambio repentino, las nuevas tecnologías, los nuevos frameworks, se han incorporado nuevas maneras de almacenar datos, nuevos tipos de bases de datos. Y Mongo se ha posicionado como una de las más populares, ¿no? Actualmente, hablando de bases de datos no SQL, ¿no? Nació como una alternativa para solucionar algunos problemas que tenían las bases de datos SQL, ¿no? Entonces, ¿por qué lo ven? Porque ahora ya es probable que en algún momento también les toque trabajar con una base de datos de este tipo, ¿sí? Entonces, de ahí el por qué, ¿no? Porque dice, profe, pero si la mayoría de los lugares es puro SQL, sí, pero a lo mejor, como decía ahorita Christopher, te toca trabajar en una aplicación nueva donde sí son un poco más abiertos y sí decidieron utilizar una base de datos de este tipo, pues van a tener por lo menos noción de que existen y de que hay otras maneras de hacer lo mismo, ¿no? De almacenar datos, que al fin de cuentas es el objetivo de las bases de datos. Entonces, bases de datos no SQL son motores de bases de datos que no van a utilizar SQL como lenguaje de comunicación, ¿sí? Ustedes probablemente en base de datos 1 trabajaron con SQL Server o SQL Server. Sí, SQL y Server. ahorita están trabajando con MySQL. Y si se fijan, las diferencias son mínimas, ¿sí? Los mismos inserts que te funcionaban en SQL Server, en MySQL prácticamente te van a funcionar igual. Si te vas a Postgre, los comandos del select asterisco from y la tabla, o los select asterisco con un join, o 2, 3 joins, los foreign key, todo eso, prácticamente va a ser igual, porque hay un estándar por ahí que define el lenguaje SQL, ¿no? Entonces, esos motores de base de datos en su momento, y hace bastantes años, decidieron adoptar ese estándar, entonces están estandarizados, y que los motores estén estandarizados quiere decir que están forzados a cumplir cierto lineamiento, ¿no? Entonces, por lo menos deben de cumplir el estándar SQL 92 o el SQL 2000 o el 2008, ¿no? Entonces, básicamente quiere decir que los comandos deben de funcionar entre los diferentes motores, comandos básicos, ¿no? Entre los diferentes motores sin que haya que hacerles algún cambio, ¿no? Entonces, esa estandarización pues es buena, ¿no? En alguna manera, ahorita van a ver, ahorita les voy a empezar a platicar también de eso. Entonces, luego nacen los motores no SQL. Sí, dijeron, bueno, está bien, ya tenemos todos esos motores, está Postgre, Oracle, MySQL, SQL Server. Debe de haber alguna manera pues, diferente, ¿no? Porque había ciertas necesidades que no estaban cumpliendo las bases de datos. Ahora, otra cosa de las bases de datos no SQL muy importante es que los datos no necesariamente van a tener una estructura fija y estática como son las tablas de SQL, ¿sí? Si se fijan ustedes, para que sus programas pudieran trabajar con la base de datos, previo al funcionamiento, tú tenías que definir la base de datos en el mismo MySQL, ¿sí? Tú ibas a MySQL y le ponías las tablas, le ponías las columnas, los tipos de datos, llaves foráneas y todo. Sí, eso lo hacíamos, ¿se acuerdan? Con JDBC. Luego llegamos a JPA y lo que cambió es que con JPA ya nosotros no vamos a MySQL y lo hacemos a mano. Ahora JPA nos hace la base de datos, ¿sí? Aunque no lo hagamos nosotros, hay alguien que está haciendo esa base de datos previo a que la puedas utilizar. Entonces, esas estructuras que nosotros definimos de alguna manera son fijas, ¿sí? Tú defines qué columnas va a haber, qué tipos de datos van a tener, qué relaciones va a haber, ¿no? Eso es algo que tienen las bases de datos SQL.
Las no SQL, por el contrario, no van a tener ese tipo de estructuras tan fijas. ¿Sí? Van a ver que no vamos a ocupar definir una tabla tal cual. ¿Sí? Casi es como si fuera un almacén y le echas todo lo que le vas mandando, te lo va guardando el mismo motor no SQL, ¿no? Ahora, vamos a empezar viendo también una comparativa. Las bases de datos SQL vienen prácticamente en dos sabores, ¿no? El SQL relacional, que es el que ustedes ya trabajaron, ¿no? Es hacer entidades y para relacionar las entidades, pues está las relaciones, valga la redundancia, ¿no? Este es el relational, este que ven aquí arriba. Luego acá abajo hay otro, voy a decir, modelo basado en SQL también, que a lo mejor no han utilizado, que se llama Analytic, es para analítica y se llama OLAP, ¿sí? Este probablemente lo van a venir utilizando si algún día les toca hacer alguna aplicación, algún sistema de minería de datos, de analítica, de reporteo, van a hacer algo así con este otro tipo, ¿no? No lo han visto. Pero tengo entendido que ven por ahí una materia de inteligencia de negocios, probablemente les mencionen más de esto, ¿sí? De este de abajo de analítica. Ustedes trabajaron con el modelo SQL relacional, ¿no? Que es el de ahorita, el que tablas con relaciones. Ahora, hay más tipos. Permítanme, aquí debe haber salido una imagen. Me traicionó. La quito. Ay, sí, Nunca le puse la animación, perdón. Entonces, ahora, por el lado de las bases de datos no SQL, hay diferentes tipos también. Hay unas que se llaman clave valor, que son las que ven aquí a la izquierda. ¿Sí? En esas tú almacenas llaves y valores o datos a las que esas llaves apuntan. Es como si fueran un diccionario. ¿Sí? No las vamos a ver, nomás se las estoy mencionando. Hay otro tipo que son basadas en columnas, que son estas de acá. La idea es que cada columna, en cada celda más bien puedas almacenar tanta información como tú puedas. ¿Sí? Que es esto de aquí. Tampoco las vamos a utilizar, nomás se las estoy mencionando. Hay otro tipo de bases de datos no SQL que son basadas en grafos. ¿Sí? Ahorita voy a hablar un poco más de estas, pero estas se utilizan normalmente cuando tu información, vaya, tenga la forma esta, por ejemplo, una red social, ¿no? Que tú quieras almacenar la relación que hay entre los usuarios, por ejemplo, y quién tiene qué información, a lo mejor utilizarías una de estas. Digo a lo mejor porque tampoco es a fuerzas. Tú puedes usar base de datos SQL tradicional en una red social, ¿no? Pero es un uso que se le da. Y las que sí vamos a ver nosotros aquí en esta unidad y las que Mongo utiliza son bases de datos no SQL basadas en documentos. ¿Sí? Así se llaman lo que vamos a utilizar. Ahorita vamos a hablar de qué es un documento. Abriendo un poco más el esquema de cómo se ven las estructuras, ¿sí? Complementando la anterior. El SQL tradicional, el relacional, se ve así. Miren, si se fijan, ahí están las entidades y ahí están las relaciones, ¿no? Aquí está una tabla, una entidad, otra entidad, aquí hay otra. Las líneas denotan relaciones y depende de la simbología, hay relación uno a muchos, muchos a muchos, uno a uno, ¿no? Luego lo de OLAP que les decía ahorita, normalmente la forma que tienen esos datos se parecen a esto que son cubos, ¿no? Lo que ven aquí. Pero no voy a entrar mucho en detalles, ¿no? Pero la forma en la que se ven los datos es como si fueran cubos, ¿no? De hecho, así le dicen cubos OLAP. Los no SQL, pues se ven así, ¿no? En los no SQL, los clave valor se ven con esta forma. Los de grafos se ven así, miren, tienen una forma de objetos como relacionados, pero a manera de grafo, ¿no? Si se acuerdan de matemáticas computacionales o matemáticas discretas, ahí probablemente vieron algo de grafos. Los almacenes de columnas, pues igual, ¿no? Tienen una forma así medio extraña. Y la que nosotros vamos a utilizar es esta, la basada en documentos, ¿sí? ¿Qué es un documento? Acá lo vamos a ver. Seguimos hablando de lo mismo para que les vaya quedando un poco más claro. Los documentos se ven como esto que está aquí, miren en la parte izquierda, ¿sí? Cada documento es como si fuera un registro, ¿sí? Y cómo se veían las tripitas, ya hablando de Mongo, por ejemplo, se ve algo así. Van a ver una jerarquía como si fueran nombres de atributos y dentro de los nombres de atributos va a haber datos,
¿sí? Por ejemplo, aquí quiero almacenar la información de un usuario. ¿Y qué atributos tiene un usuario? Aquí están las llaves, ¿no? Tiene un ID, tiene un nombre, tiene una ciudad, ¿no? ¿Qué ID tiene? El 143, el nombre y Nueva York, ¿no? Ahorita voy a entrar más de lleno a esto, pero es más o menos cómo se van a ver. Las basadas en grafos, aquí están. Las basadas en clave-valor, les decía ahorita cómo se ve, ¿no? Tengo una clave, tengo el valor al que apunta esa clave, tengo otra clave, otro valor. Incluso pueden ser más valores, puede ser una lista de objetos, ¿no? Ahora, ya hablando de motores para estos tipos, aquí están, ¿no? Para bases de datos basadas en documentos, tenemos Mongo, tenemos Arango, está Couch, Firebase también tiene su propia implementación por ahí de bases de datos, no SQL, ¿no? Que se parece mucho a Mongo, ¿no? Prácticamente diría yo que es una implementación de Mongo. Las basadas en grafos tienen Neo4j, tienen Allegro, por ahí. Para las basadas en clave valor está Redis, React, ¿no? Algunas por aquí. Y las de White Column tenemos a Cassandra, HBase y Scila, ¿no? Que yo realmente con las que he trabajado alguna vez de estas es con Mongo, como les digo, las de Firebase, que también he visto alguna vez Neo4j, nunca lo he trabajado, pero lo he visto, y también Cassandra, ¿no? Las demás sí, mucho gusto también, no las he trabajado así, ¿no? Directamente, ¿no? Tampoco les voy a mentir, sí, ya trabajé con todas y yo las conozco todas. No, no es cierto. Yo creo que igual ni a ustedes les va a tocar a lo mejor trabajar con todos los motores de base de datos del mundo, ¿no? A lo mejor, no voy a decir imposible, pero pues sí es muy difícil, ¿no? Tendrían que andar en muchos tipos de aplicaciones o diferentes tipos de sistemas, ¿no? Para que les tocara. Ahora, ya les decía ahorita, tipos de base de datos no SQL, hablando un poco más, las clave valor son, los datos se van a almacenar como arreglos asociativos, ¿sí? O sea, una clave y esa clave apunta a algún valor. ¿Qué valor es? Ese valor puede ser una imagen, puede ser un número entero, un arreglo de elementos, puede ser otro objeto, un arreglo de objetos, ¿no? Diferentes tipos. ¿Cómo se ven? Se ve como algo aquí, como algo que está aquí, ¿no? Tienes, por un lado, a la izquierda tienes las llaves que se van generando automáticamente en la mayoría de los casos, que es un numerito al final, ¿no? Y en valores, aquí, por ejemplo, tengo un objeto en formato JSON que me almacena. ¿Cómo sé que es un objeto en formato JSON? Tiene las llavecitas estas, ¿sí? Y dentro del objeto van a ver que tiene pares de atributos y de valores. Aquí está el atributo, este es el nombre, y el valor de ese atributo es Michal, ahí está. Luego tiene otro atributo que es la edad y tiene el valor de la edad que es 31. Luego acá tenemos otra llave y aquí directamente guardaron un string, ¿no? Directamente el string. Acá tenemos otra llave, otro par clave, valor, ¿no? Y luego acá tenemos otra llave y guardamos un 42. Si se fijan, yo puedo guardar prácticamente lo que yo quiera. El número directo o un arreglo o un objeto adentro o puede ser una imagen serializada, también pudiera guardarlo ahí. Lo que sí es que la forma no cambia. Tengo el valor y tengo la llave, perdón, por acá, que es con la que apunto a los valores. Les digo, y en valores puede ser lo que se les ocurra, pueden ser, no sé, geolocalizaciones, ¿no? Coordenadas, latitud, longitud, pueden ser distancias, pueden ser, no sé, lo que se les ocurra. Ahora, las basadas en grafos, sí, representan conjuntos de elementos que van a estar interconectados naturalmente, ¿sí? ¿En dónde se utiliza a veces? En aplicaciones de redes sociales, aplicaciones, por ejemplo, en mapas para calcular distancias más cortas o trayectos, a veces también se utilizan. Y realmente cuando la información tenga una forma de red, se pudiera utilizar una base de datos de este tipo. Como les digo, no es una regla, pero ahí está la opción, ¿verdad? Porque tú puedes almacenarlo en una base de datos SQL tradicional. De hecho, muchos sistemas así están. Pero pues hay otras maneras también de hacerlo, ¿no? Por ejemplo, aquí viene un ejemplo de pues, más o menos una red social, ¿no? De los tweets, qué menciones tienen los tweets, no sé, los links que contiene, quién retuitea el tweet, ¿no? Y básicamente los tags, ¿no? Si se fijan, son nodos que están ahí interconectados y cada nodo representa un tipo de información, ¿no? Por ejemplo, usuarios, los tags,
les decía, los tweets, los links, ¿no? Y ahí nos vamos. Tampoco las vamos a usar, pero pues que sepan que hay por ahí, ¿no? Alguna vez me dijeron que existía. Ahora, las que sí vamos a usar nosotros y las que va a usar Mongo son basadas en documentos. ¿Qué va a pasar aquí? La información se va a almacenar en una estructura denominada documento, ¿sí? Antes les decíamos registros, ¿sí? En MySQL. Ahora, acá en Mongo se van a llamar documentos. Y van a tener una jerarquía parecida a un árbol. ¿Sí? Si se acuerdan de estructura de datos, por ahí a lo mejor vieron árboles, ¿sí? Que luego suele ser el coco, ¿no? Porque se batalla mucho a veces para ordenarlos y esas cosas. Pero aquí va a ser más, les va a dar un poco más sentido porque los van a ver, yo creo, más gráficamente. Ahora, cada documento va a contener partes de información relacionada, así como las tablas anteriormente, ¿sí? Y también van a tener atributos, que son los campos, y también van a tener valores, ¿sí? Entonces, lo que antes era una tabla, ¿sí? Que almacenábamos como tabla y tenía registros, acá van a ser colecciones, que es lo que sería una tabla, y va a haber documentos adentro. Cada documento es como si fuera un registro. Y dentro de ese documento va a haber ya la información, ¿sí? Ahorita voy a extenderme un poco más todavía en esto. Les voy a poner cómo se ve ya dentro de la base de datos para que la vean. Ahora también, cada documento puede contener un número diferente de campos e incluso el mismo campo puede almacenar datos de diferente tipo. ¿Sí? Ténganlo ahí presente. Ahora, imaginemos, ¿no? Que queremos guardar, almacenar una base de datos de artículos publicados por alguien, o sea, artículos de, hablando de como si fuera una editorial, ¿no? O alguna revista. Y los comentarios que están asociados a esos artículos, ¿no? Como si fuera un blog, vaya. Si esto fuera una base de datos tradicional o relacional, ¿no? Como los que ustedes ya conocen, probablemente ustedes tuvieran dos tablas. La tabla de artículos, ¿sí? Que tiene el ID y el título del artículo. Y tuvieran otra tabla donde guardaran los comentarios que se han realizado a ciertos artículos. O sea, esos comentarios tuvieran el ID, el comentario ya en sí, lo que le pusieron, y una llave foránea que sería el cuadrito azul que apunta al artículo al que se le realizó un determinado comentario, ¿sí? Sería una relación uno a muchos, ¿sí? Ok. Esto es si fuera relacional. Con el no relacional, con el no SQL, que es el que vamos a ver ahora, les va a quedar algo así. Solamente va a haber una colección, ¿sí? Colección es como si fuera la tabla. Y en esa misma colección vamos a tener los documentos. Pero fíjense qué pasa. El documento tiene el ID y el título como acá. Y ahí mismo tiene también los comentarios que se le han hecho a ese documento. Es decir, todo está almacenado ahí juntito. En lugar de tenerlo dividido en dos, lo tengo en un solo lugar. Sí, ahí como concentrado, vaya. Se va a acabar la llamada, vamos a volver a entrar, por favor, para seguir Sí, platicando. sale. Todo bien. Ok.